Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Hermano, este pasaje con el que vamos a dar inicio tiene una gran profundidad, hermano. El hecho de decirnos que busca el Padre adoradores, tan solo ahí nos podemos congelar y hacer varios mensajes, varias predicaciones. Decir en espíritu, también una secuela de mensajes podríamos sacar. Y en verdad. En, te puse ahí, es una preposición que da punto a pauta al lugar, tiempo o modo. Es el lugar, puede ser que esté hablando del lugar en donde se tiene que hacer, puede ser que esté hablando del tiempo en donde se tiene que llevar a cabo, o sea, en qué tiempos es donde se adora, o en qué, o de qué manera, de qué forma, de qué modo nosotros debemos de estar adorando. Antes de desglosar, ahora sí que vamos a ir como abriendo el panorama y cerrándolo. Amén. Quiero hablarte acerca del libro de Juan. Nos va a ayudar a comprender un poquito más, ver qué el libro de Juan, cuál es su propósito, cuál es su alcance. Siempre que hablamos de adoración, nuestra mente se refiere a la música. En algunos otros que lo amplían, también hacen referencia a que el servicio es una forma de adorar, la expresión de servir a otros. Amén. Junto con otras expresiones como la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda, las ofrendas, etcétera, ¿no? Amplían el panorama y reflejan la expresión de adoración por medio de varias acciones que se hacen en la iglesia o en tu vida diaria, ¿verdad? A veces cuando servimos a Dios, las cosas no nos salen bien. Cuando queremos hacer expresiones de alabanza y de adoración, a veces no venimos en la mejor actitud. A lo mejor no nos fue bien en la semana y venimos fríos, venimos congelados, venimos tiesos. Venimos el cómo te voy a expresar alabanza, cómo te voy a expresar adoración. Si tengo un problema, tengo un conflicto, me corrieron del trabajo, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mi hijo, no lo sé. A veces las cosas no nos salen bien. Y a veces al que castigamos siempre es al hermano que tenemos al lado, a nuestra familia, o le negamos, ¿verdad? Nos sentimos con el derecho de negarle nuestra alabanza a Dios y decimos, no, hoy, no, y más cuando pecamos, ¿verdad? Si tuvimos una semana de pecado, indignos hasta de orar, y no queremos ni orar, no queremos alzar la voz porque ¿cómo va a escuchar el de al lado que pequé y que estoy arrepentido? Y entonces nuestra conducta empieza a afectarnos. Para llegar a este punto, hermano, primero quiero que veamos esto. El libro de Juan, para comprender más de qué nos habla el texto de 4:23, el libro de Juan inicia dando a conocer la identidad de Jesús. Si tú lees los primeros versículos, así es como inicia Juan, declarando acerca de quién es Jesús. Esa persona encarnada, como hay herejías donde dicen que es el Hijo, es un Dios hecho hombre, o sea, el hombre que aquí nació, fue creado por el Padre aquí. Eso es una herejía, hermano. Jesús, era el verbo que estuvo en el principio, estuvo desde el principio en la creación. Y lo puedes leer en la declaración de Juan, capítulo 1. Entonces, es muy interesante cómo es que Juan inicia hablando acerca de ello.
Seguido de esto, hermano, los versículos posteriores, inmediatamente entra un personaje en escena, que es Juan el Bautista. Y aunque Juan para muchos es como el personaje incómodo, como que el personaje, no sé cómo lo tengas en tu mente, pero en la mía, está así como alguien desalineado, como alguien tosco, como alguien brusco, como si fuera alguien, así nos imaginamos, no estoy diciendo que así fuera, ¿verdad? Pero nos lo imaginamos que si nos lo topamos de frente, en vez de decirnos, ¿cómo estás? Con amor, nos va a empezar a decir, hoy pecaste, eres malo, ¿no? No sé cómo esté Juan el Bautista en tu mente, pero muchos lo tienen como una persona salvaje, ¿no? Pero es interesante cómo este evangelio inicia con este personaje. Y tú sabes perfectamente que el papel de Juan el Bautista, ¿cuál era, hermano? Anunciar que venía ¿quién? El Mesías, que venía el Cristo. El papel de Juan era empezar a alertar a la gente, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, arrepiéntete. Y conoces el mensaje. Otro dato interesante, de los 66 libros de la Biblia, el Evangelio de Juan, yo encontré, hermano, puede ser que me haya equivocado, pero a mí se me hizo muy interesante que de 66 libros es el segundo libro que más contiene la palabra verdad. Imagínate, ¿por qué es importante saber esto? Cuando tú haces un análisis de los libros de la palabra, de la Biblia, y tú analizas el contenido, el total de palabras que contiene cada libro, te va a dar a notar mucho de acerca de qué se trata ese libro, cuál es su propósito, a quién está dirigido. Un ejemplo, el libro de los Salmos, cuando tú revisas la cantidad total de palabras que contiene en todos sus capítulos, las principales palabras que vas a encontrar van a hacer referencia a la adoración a Dios, a la exaltación de Dios. Pero si tú te vas a Proverbios, ya no vas a encontrar esa totalidad de palabras. Vas a empezar a ver, a notar que contiene más palabras como hombre, como mano, como camino. Distintas palabras que te hace saber que el propósito de Proverbios es darle consejo de sabiduría al lector, al pueblo. Pues de la misma manera podemos identificar cómo el libro de Juan tiene un propósito muy específico a quién va dirigido. Amén que de él tú puedas extraer versículos de la Biblia para utilizarlos, porque a veces hacemos eso, como que agarramos la Biblia y decimos, es que no sé, me siento enfermo, me siento triste, y ya buscamos un texto, lo encontramos, decimos, sí, esta porción es para mí, ni siquiera sabemos cuál era el contexto. Muchos hacemos eso. Y hermano, no estoy diciendo que esté mal, pero qué mejor cuando podemos conocer más ampliamente lo que Dios tiene para nosotros. El propósito es ampliar el panorama de este conocimiento. Entonces, podemos concluir que el propósito del Evangelio de Juan, entonces, es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, la palabra encarnada, la verdad que alumbra al mundo para proveer de vida eterna a todo aquel que crea en él. Siempre, bueno, yo creo que te ha pasado tener que en el mundo vas a tener un amigo, a alguien que diga, es que Dios ama a todos por igual, que Dios ama a todo el mundo y vino por todo el mundo. Pero la palabra es específica y dice para todo aquel que crea en él, que crea en el propósito por el cual él se despojó de su deidad para hacerse hombre. Solo imagínate, hermanos, su identidad de plenitud de Dios para hacerse hombre. Tomar la posición que tenemos tú y yo. Entonces, dentro de la identidad de Dios y su plan, te vas a encontrar que en el libro de Juan
hay 7 declaraciones del yo soy acerca de yo soy, ¿verdad? Ese yo soy que nosotros nos impacta, nos impresiona desde que vemos a un Moisés que Dios lo llama en una zarza y que Moisés le dice, ¿esto qué es? ¿Quién es este? Hasta que Dios le dice quién era. Él supo que era lo que había en la zarza. Pero él, desde que vio la zarza, no dijo, ay, ahí está Dios. Él no sabía hasta que Dios le declaró que él estaba ahí. Entonces le da su propósito, tú conoces la historia, le da su plan. Y le dice, ay, ¿quién me manda? ¿De parte de quién voy? Faraón no va a querer. Yo soy, te manda. Aquellos dioses que están en la tierra de Egipto, que tienen un nombre, que incluso tienen propósitos, así como los dos dioses griegos y así distintas culturas, que incluso las mexicanas, que le dan un propósito a cada dios, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios del amor, el dios de la destrucción, el dios de no sé qué, ¿va? Pero no, en este caso le dijo, yo soy. El hombre no le iba a poner un título a Dios. El hombre terrenal, la creación, no le iba a dar un nombre a Dios. Él tiene sus atributos, nos gusten o no. Sus atributos de justicia, sus atributos de santidad, de misericordia, de bondad. Dios tiene sus atributos, pero es curioso que Jesucristo viniera y manifestara sus atributos declarando, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También vas a encontrar que declara, yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida. Y cuando tú ves esos atributos en Jesús, todos te van a hablar acerca del propósito que Jesucristo vino a hacer en este lugar, en esta tierra, para darnos una identidad y un propósito a ti y a mí. Entonces, podemos determinar un segundo punto, un segundo factor importante del libro de Juan, que está dirigido principalmente, me atrevo a decir, a los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Tú y yo. Aquellos que no vienen de la línea del pueblo hebreo, del pueblo judío. ¿Para qué? Para recibir identidad y fortalecer su fe. Vamos a leer Juan, vamos un poquito atrás, capítulo 1, versículo 12. Dice así. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Volvemos al punto. Creer en Jesucristo para recibir una identidad y ser llamados hijos de Dios. El propósito y el plan de Jesucristo fue venir y darle identidad. ¿A quién? Al que crea en Él. Al que crea en Él. Y la pregunta es, ¿quién va a creer en Él? ¿Quién va a creer en Él? Aquí sí hay muchas opiniones, donde decimos, no, pues es que Dios, al que crea, hay que predicar, porque el que crea en ese momento en que declare, sí, hago mi oración de fe, ese es un hijo de Dios. Y cuando vamos a notar en la palabra, que no necesariamente, hermano, porque nosotros podemos estar confesando por presión de que alguien me dijo. Nuestros hijos pueden estar confesando porque los papás están enseñando. No es malo, ¿verdad? Es bueno enseñarles, pero eso no quiere decir que por eso ya son cristianos. Porque para ellos es necesario que crean en Jesucristo, pero viene una parte importante en esto, hermano.
que creer en Jesucristo debe de llevarte a conocer tu condición. Tú no puedes llegar con Jesús y reconocerle y decir, tú eres Jesucristo, tú eres el Dios encarnado, tú eres el que tiene ese propósito para darme salvación, si tú no ubicas tu condición. Porque es ilógico decir que voy a recibir salvación si no sé que estoy perdido, si no sé que estoy en pecado y por mi pecado merezco la muerte. Si yo no reconozco que estoy en esclavitud, que estoy en esclavitud, en oscuridad, en tinieblas, ¿cómo voy a recibir la libertad? ¿Cómo? Jesucristo viene por aquellos que están perdidos. Él no va a justificar al que se cree justificado. Y ese es algo que nos debe de dar un poquito de temor, de que nuestros hijos reconozcan su condición. Ese es algo que nosotros tenemos que trabajar con ellos, orar, pero la obra de ¿quién es? ¿Quién es el que va a hacer ese trabajo de dar, de que reconozcamos nuestra condición? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos quiénes somos para que entonces pueda mostrarnos a Jesucristo y podamos creer en Él. Porque si tú platicas con el hombre te va a decir, no, yo estoy bien, estoy muy feliz, muy contento. No, yo ya estoy, pero algunos te dicen así, no, yo ya no valgo la pena, soy un caso perdido. Solo el Espíritu Santo puede mostrarte tu condición. Porque si tú no reconoces tu condición, ¿cómo vas a ser perdonado? ¿Cómo vas a ser justificado? ¿Cómo vas a ser sanado si tú dices, no, mi corazón está bien? ¿Pero por qué? ¿Por orgullo? ¿Porque te da vergüenza? ¿Porque te da pena confesar, declarar cómo está tu condición? ¿Cómo va a obrar entonces Dios? Y cuando vemos entonces el trabajo que Dios hace, cuando Jesús va caminando, tú conoces la historia, bueno, tal, vamos a leer un poquito. Bueno, vamos a Juan 4. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía, en el versículo 4, tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. ¿Sale, hermano? Fíjate los elementos. Se menciona la propiedad que perteneció a Jacob, que heredó ¿de quién? De José. ¿Quién es Jacob? Nada más recordándote datos. Jacob es Israel. Hace como un mes y medio, no recuerdo, nuestro pastor nos habló acerca de Jacob y cómo él llegó a un pozo y que conoce a una muchacha que se llama Raquel, por la cual le dicen, bueno, vas a trabajar para mí, le dice su suegro, y le dice, ok, sí, pero no es justo que no te pague. Y tú conoces la historia porque ya lo vimos, que va a trabajar 7 años para que le den a Raquel. Y nos platicaron, ¿verdad? Nos compartió nuestro pastor cómo fue que fue engañado, le dan a alguien distinta, ¿verdad? Le dan a la hermana mayor y tiene que trabajar otros 7 años. Bueno, esa historia se da en ese pozo que está en ese lugar, cerca de esa ciudad de Sicar. ¿Por qué es importante? Dice uno, es que los datos geográficos no me interesan, son aburridos. Mi hermano, si tú supieras que para los judíos pasar por la tierra de Samaria era degradante, no se hablaban, no se trataban, tú quisieras pasar por donde están ellos preferían cruzar, no me acuerdo qué cruzaban, qué mar era, pero preferían como que pagar o invertir más o rodear antes que pasar por esa ciudad.
Entonces, pero Jesús ya tenía un plan, él ya tenía un propósito. Jesús, desde que llegó a la tierra, todo lo que hizo ya tenía un plan, un propósito. Cuando él inicia su ministerio, cuando él empieza, ya venía con un propósito, con un plan. Y él llegó a ese lugar no por casualidad. Él ya sabía que se iba a encontrar con esa mujer. Tú conoces la historia, manda a sus discípulos a traer comida y entonces llega ella. En el 12 vemos, versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Quiero resaltar esto. Ella era una mujer de Samaria. Tenía una identidad clara y específica de la región donde vivía. Los samaritanos, ya hemos hablado también mucho de ello, está en la región del norte de Israel. Hemos platicado aquí en los cultos cómo el pueblo de Dios, después de que viene Saúl, David, Salomón, se divide el reino en dos y se parte en el norte y en el sur. Y hemos hablado también de que los del norte, por su idolatría y por su pecado, fueron llevados cautivos por el imperio asirio, ¿verdad? Y esos gobernantes que se los llevaron cautivos pusieron otra población de otros territorios implantados en ese terreno. Era una estrategia para que los gobiernos, las ciudades no crecieran y se rebelaran. Desintegraban la ciudad, le partían la identidad y entonces implantaban ahí otras personas que iban de estas ciudades con otras prácticas, adoraban a otros dioses. Entonces empezaron a tener ahí en Samaria una idiosincrasia mezclada. De hecho empezaron ahí a hacer cultos a otros dioses. Si tú buscas y estudias la palabra, te vas a encontrar con un texto que declara que incluso unos leones, me corrigen aquellos que saben mucho de la palabra, si no fueron unos leones, fueron y empezaron a matar y a destruir a algunos habitantes que estaban ahí haciendo cultos a esos dioses. Y entonces fueron y le dijeron de Asiria, al gobernante de Asirio, oye, está pasando esto porque los que están en esa tierra no conocen al Dios de esa tierra. Hacemos pausa, nada más para recordar, ubicar. Si ubicas por qué el Dios de esa tierra, ¿verdad? Nos vamos a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales uno de ellos era José, que fue a Egipto. ¿Conoces la historia? Ellos llegan a Egipto, son esclavizados, salen de la tierra después de 400 años, donde entra Moisés en escena y lleva a esas tribus, esos 12 hijos, esos 12 patriarcas, a ese territorio para tener acceso a esa tierra. Amén. Entonces, estamos hablando de que esa tierra Dios se la había dado al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel en su idolatría fue disciplinado de esa manera. Se le advirtió, nunca cambió, mezcló, quería agradar, aparentar a Dios que le seguía adorando, pero como que a la vez no confiaba tanto. Entonces se hacía de terafines, de otros dioses. Entonces, al cometer idolatría, Dios lo castiga. Viene el imperio asirio y hizo lo que te conté. Entonces, le dicen, manda un sacerdote para que les enseñe a los habitantes que ahorita ya están en Samaria, a los nuevos habitantes. Imagínate la mezcla, porque no se llevaron a todos los israelitas, dejaron a algunos ahí, entonces empezó a haber una gran mezcla. Manda un sacerdote y entonces ese sacerdote del pueblo de Israel, que conoce las costumbres, les empieza a hablar a ese pueblo
de las costumbres del Dios de Israel, para que empezaran a hacerle culto y a hacerle práctica. Eso que te estoy diciendo creo que está en 1 Reyes capítulo 12. Te corrijo más adelante si me equivoco. Entonces, ellos empiezan a tener una práctica mezclada. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ok, pues tenemos que adorar a este Dios para que, pues bueno, no nos vaya mal. Pero también a la vez, pues yo tengo mis dioses. Yo tengo mis prácticas religiosas y no voy a renunciar a ellas. ¿Por qué? Porque no había identidad en ese pueblo. Entonces adoraban como creían. Adoraban a sus dioses como ellos pensaban que era lo correcto. Hacían una adoración idolátrica, una adoración en base a preceptos que les habían inculcado y dejado. ¿Cómo tenía que ser la adoración? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Incluso si te vas cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y le dan indicaciones al pueblo de Israel que estuvo 40 años rodeando el desierto, vas a ver cómo le dan esas indicaciones al pueblo de cómo tenía que ser el culto a Dios. Había un sumo sacerdote que entraba a un lugar, ¿verdad? Tenían todo un procedimiento. Del atrio, el lugar santo, al lugar santísimo, en el lugar santísimo, donde entonces descendía la presencia de Dios. Tenían un protocolo. Y tenían que tener cuidado, porque si no era recibido el sacrificio para poder entrar al lugar santísimo, entonces se moría el sacerdote. En toda esa historia, hermano, es para que visualices un poquito cómo es que Dios le había dicho a su pueblo cómo hacerle culto. Pero ya estamos en medio de un pueblo que incluso tenía una mezcla y adoraban a otros dioses y al Dios de Israel como querían, como creían conveniente. Imitando, copiando prácticas. Entonces ella declara algo muy interesante. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué te parece? Una mujer de una región con una mezcla, una idiosincrasia completamente distinta, pero que incluso tenía una identidad hacia un patriarca, hacia Jacob. Es decir, que sí conocían bien ese pueblo acerca de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en el Pentateuco. Eso es muestras y señales de una identidad, hermano. Vamos a Segunda de Reyes. Leamos Segunda de Reyes 17:14. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. La cerviz es esto parte de acá atrás. Estaban rígidos, es decir, no se humillaban delante de Dios. No se humillaban, estaban erguidos. Como a veces tú y yo nos ponemos cuando está acá el tiempo de la alabanza, los músicos habiendo ensayado, preparando cantos de adoración para que te postres, para que alabes, pero tú rígido y tieso. Porque ¿cómo te van a ver? Haciendo una expresión de falsa piedad, ¿verdad? ¿Cómo vas a adorar? ¿Cómo vas a alabar a Dios? No, rígidos. Eso fue el 14. 24 dijimos. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesiones de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Lo que te platiqué. 27. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allí a uno de los sacerdotes que llevasteis al desierto, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra.
Entonces vino uno de los sacerdotes que había llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Versículo 30. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cutá hicieron a Nergal, los hombres de Amat hicieron a Sima, y los Aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaim. Cosa terrible, ¿verdad, hermano? Pero fíjate el 32. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. 34. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Un pueblo, una nación específicamente con una identidad clara, pura. Y ahora vienen y ponen un pueblo, implantan una nación al cual quieren como que pegarle un nombre. Imagínate que en vez de que tuvieras el sello del Espíritu Santo, te hicieras una estampita y te la pegaras en la frente. O como le hacemos, ¿verdad? Bueno, antes era muy común, ahora ya no, ¿verdad? Pegar en nuestro coche, en la parte de atrás, un pez y que vean que somos cristianos. Si lo haces, no lo dejes de hacer. No estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo que hacemos a veces aquellas cosas que como de etiqueta, hermano, y eso no es posible. Eso no te da una identidad. No puedes fingir una identidad en Jesucristo. Podemos entonces hacer una declaración o identificar lo siguiente. En nuestra identidad impulsamos la adoración a nuestro Dios y no al revés. Mucha de la iglesia moderna del día de hoy quiere por medio de la adoración impulsar su identidad. Está tan destruido, tan desolado, que dicen, incluso en la casa, hermano, te sientes mal, voy a poner alabanzas para que me reanimen. Repito, no estoy diciendo que esté mal, pero no estás corrigiendo el origen, no te estás yendo a la raíz. No puede ser la adoración la que te dé la identidad, porque ¿qué va a pasar? La vas a recuperar y la vas a perder, la vas a recuperar, la vas a perder. Porque, hermano, nosotros somos como las olas, mira, así, de subida y bajada. A veces sí somos bien cristianos, bien devotos, pero luego estamos bien aplastados abajo. Basta una palabra de alguien, de tu jefe, de tu esposo, tu esposa, de tus hijos, para que se caiga tu identidad. Nosotros le hemos dicho ahí a los papás de los saetas, de los jóvenes. Los saetas, hermano, son aquellos, les llaman adolescentes de 12 a 16 años. Y nosotros les hemos dicho, hermano, necesitamos estar en la misma línea, en el mismo canal. Si usted está mal, pues ¿cómo va a educar o va a disciplinar o le va a enseñar identidad a su hijo? ¿Cómo? Eso no es posible. Primero tiene que estar bien usted, porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser violentar a nuestros hijos, violentar a nuestra familia. Entonces tenemos que estar bien. Pero a veces estamos cansados, agotados. Es muy impresionante ver cómo basta que nuestro estado de ánimo se va para abajo cuando nuestro físico, nuestro cuerpo no está bien. Cuando estás enfermo, hermano, ¿cómo está tu fe?
Hermano, cuando vino lo del COVID y nos enfermamos, ya estábamos así como que, ¿será que me voy a morir? Y más ansiedad nos daba, ¿verdad? Y tus pulmones súper bien, pero tú ya ¡ay, me falta el aire! Yo, hermano, yo decía, yo estaba bien, y cuando me fui a sacar una placa por mi mamá, que ella, pues, sí se escuchaba mal, hermana, ella estaba mejor que yo. A mí me dijeron, oye, tus pulmones se ven ahí nublosos. A veces no nos damos cuenta. Nuestro cuerpo a veces nos está demandando, nos está exigiendo, nos está diciendo, no nos estás cuidando, no me cuidas. Una frase muy conocida, el cuerpo se cobra las facturas. Pero es curioso, cuando nuestro cuerpo no está bien, nuestro estado de ánimo a veces se va para abajo, no nos sentimos tan bien. Como que dices, no, es que no puede ser, ya tengo un mes enfermo y no se me quita. Aquellos que van a recibir una operación. Y hermano, imagínate de aquellos que reciben una enfermedad donde Dios en su voluntad, su plan y su propósito es llevárselos, tomarlos. Eso es difícil, hermano. Es difícil para la persona y es difícil para la familia aceptar la voluntad de Dios. Es doloroso. ¿Y cómo se siente tu estado de ánimo? ¿Qué tan bien, qué tan firme está tu identidad? Pero como a veces no está nuestra identidad sólida, firme en la confianza en Jesucristo, entonces nuestras emociones están así, una tormenta. No vemos el final. Y hermano, algo que es seguro es que todos los que estamos aquí tenemos un estuche. Es seguro que tu cuerpo tarde o temprano se va a enfermar. Tu cuerpo tarde o temprano te va a decir, se está acabando tu tiempo en esta tierra. El tiempo que aprovechaste con Él para usarlo para Jesús se está acabando. Tú sabrás si usaste tus manos para adorarle o para pecar, o solo para trabajar, o solo para estudiar. Estabas tan afanado en tu vida que solo te dedicaste a las cosas de la tierra, que es pasajera, que es vana. Pero eso es seguro, hermano. Nuestro cuerpo lo vamos a entregar. Mi intención no es asustarte. Mi intención es que identifiques cómo está realmente tu vida. Que no pienses que estás lleno de follaje y resulta que eres un árbol en otoño ahí que nada más lo sacudes y ¡pum! Se le cayeron todas las hojas. Y nada más están tus raíces ahí. Y tú, ay, yo pensé que tenía fruto. Yo me sentía en primavera. Pero tú y tu familia están en invierno, helados, fríos, secos. Si tú te encuentras en esa condición, que pensaste que estabas vivo, como dice el mensaje de Apocalipsis, recuérdenme a quién se lo dice, tú que tienes nombre de que tienes vida, pero que estás bien muerto. ¿Quién era? ¿Quién? ¿Tiatira? El mensaje a Tiatira. Tienes nombre de que, la etiqueta de que tienes vida, pero eres un sepulcro. Estás muerto. O vives como si fueras muerto. Bendito sea el Señor que en Él tenemos oportunidad. Que en Dios hay misericordia. Que aunque nosotros lo despreciemos y lo desechemos, Él en su misericordia, una vez que su gracia se manifestó en nosotros, Él no es como nosotros, Él no es arrogante, Él de no, ya pecaste, vete para allá. 7 veces cae el justo, 7 veces será justificado. 7 veces nos va a levantar el Señor, porque Él vino por nosotros y se te eligió, hermano. Es para terminar la obra que empezó en ti. Pero Él quiere que vivamos todas sus promesas, no la religiosidad que el pueblo de Israel
piensa que es, o que la vida cristiana, la religión cristiana, piensa que es una serie de conductas, de patrones, de comportamientos, de actos, sino que tiene un origen. Es como el que come solo chatarra, pues se va a morir de triglicéridos. Pues hay una razón por la cual tenemos que comer vegetales, que tener alcance de minerales, vitaminas. Pues así es el evangelio, así de sencillo. Hay cosas que no son los que te van a dar la salvación. Tú no la vas a alcanzar, hermano, con las prácticas religiosas cristianas. Eso solo se alcanza por medio de aquel que cree en Jesucristo. No por las prácticas. Las prácticas que nosotros tenemos son para tener alcance a esa bendición, a ese contacto con Dios, a esa intimidad. Pero decimos, Jesús murió, se rasgó el velo para que entremos al lugar santísimo. ¿Y cuántas veces oramos? En la semana, no, es que tuve mucho trabajo. Pero eso sí, declaramos, el velo se rasgó, pero ¿para qué si no oras? ¿No entras a ese lugar? Tienes el alcance de poder hacerlo, pero no lo haces. No permitas, hermano, que en tu mente esté en que tu expresión, tus actos de religiosidad te den tu identidad, hermano, porque te va a destruir. Eso es ser la persona que construyó en la arena. Y cuando vienen los problemas, los conflictos, entonces se destruye, se cae, se hace pedazos. Tu vida tiene que estar en la roca que es Jesucristo. Vimos con los papás de Saetas un video, hermano, un mensaje del coach de los Vaqueros de Dallas, el capellán, el capellán, los equipos de fútbol le llaman capellán a la persona que va y les da un mensaje bíblico a aquellos equipos a los cuales se les permite, porque habrá algunos que no. Este capellán de los Vaqueros de Dallas manda un mensaje a los papás que tienen jóvenes y les dice, la forma en que tú, para construir, edificar, hablando de la parábola del que edifica en la roca o en la arena, dice, el que edifica pues tiene que cavar hacia abajo. Vas a hacer un edificio, cavas hacia abajo. Y la iglesia no quiere cavar hacia abajo, nada más quiere levantar y ver. Nos desesperamos y queremos nosotros evidenciar, aparentar, o en nuestros hijos exigir fruto. Ya queremos ver el fruto. Pero ¿cuánto están construyendo hacia abajo? Es un mensaje que me gustó mucho. ¿Cuánto sacrificio haces para construir hacia abajo? Y entre más construyes, más te esfuerzas, más grande va a ser el edificio, ¿no? Digo, los que son arquitectos, ¿dónde están las ¿o no? Obvio, entre más grande, entre más pesado, más carga, más tienes que cavar, más tienes que edificar hacia abajo, cimientos fuertes, firmes. ¿Quieres éxito en tu vida? ¿Quieres éxito en tus hijos, en tu familia, en tu entorno? Cava. Y eso es el trabajo devocional. Eso ahí es donde entra nuestra vida diaria, continua. Pero no aparentar, no con etiquetas, porque eso es solo ver superficialmente. Y van a llegar las pruebas, las tormentas, y entonces se te va a destruir. Y tú vas a sentir que tu identidad, que Dios ya te dejó, que Dios te abandonó, que Dios no te escucha. Te vas a empezar a sentir acabado. Y es así. El diablo, eso sí, se aprovecha eso. Él sí ve la casa, dice, ay, ni cimientos hizo. Y se da una vueltecita y ve que la casa está vacía. Dice, esta está vacía. No la han remodelado. Ven, ni pintada está. Y entonces se va a meter.
y te va a empezar a sembrar ideas. No, pues es que los músicos no sé qué. No, hombre, es que el pastor se equivocó. O es, no sé, hermano. No, es que los ancianos son unos inútiles. Nada más hay uno y ese lo estás viendo. Ese sí. No sé, hermano. El diablo viene y te siembra ideas porque quiere cosechar de ti tus peores acciones. Quiere cosechar de ti que vengas y él está feliz de que vengas y finjas que estás alabando y adorando a Dios. O que ni te esfuerces, que estés palmeando así como que. A eso sí sigues el ritmo, ¿va? El tempo, le llaman los músicos. Eso sí sigues el ritmo. No, hermano, no lo permitamos. Vivimos tiempos donde se demanda exceso de emoción y de expresión y se contrasta con la extrema religiosidad. Hay dos polos. O eres el extremo religioso o a veces te vas en el otro extremo, ¿verdad? De la superexpresión. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿puede adorarse lo que no se conoce? ¿Acaso puedes adorar lo que no conoces? La adoración del día de hoy está centrada en un enfoque antropocéntrico. Está centrada en el hombre adorando a Dios, pero porque el hombre también le gusta recibir de Dios. Vengo a alabar a Dios y sí le canto porque me llena de alegría. Pues si no es para que te llene de alegría, supone que ya te llenó de gozo y por eso vienes a cantarle. Por eso danzas, porque estás contento por lo que Dios hizo por ti. Pero no al revés, no es un le alabo porque Dios es grande, pero me hace sentir bien. Ahí hay un error. Estás centrando la alabanza en cómo te sientes y lo que va a provocar es que juzgues los cultos por cómo te sentiste. Mi hermano, si no hay nada más peor y vil que tu corazón, el mío, que es engañoso, declara la palabra. No te guíes en tu propia prudencia, engañoso es el corazón. Pero nosotros diciendo, no, hoy sí estuvo la alabanza explosiva. Hoy estuvo mi director favorito. Ese sí me mueve, ¿ah? Pues sí, mi hermano, pero también el diablo te va a mover un buen, hasta más. No puede ser así, hermano. La adoración no está centrada en el hombre. Caín y Abel, hablando del Génesis capítulo 4, tú conoces la historia. Abel lleva su ofrenda, Caín presenta también lo suyo, pero resulta que se topa con que a Dios le agradó la de su hermano. Le agradó porque Abel mostró más interés, mostró más empeño, él no pichicateó, él cedió y buscó darle lo mejor. A veces nos equivocamos y no notamos que sí dice esa palabra. Habría que ver que en el original sí venga. Pero yo sí he encontrado que en las traducciones sí dice que le da lo mejor. Y no es porque le dé simplemente lo mejor, es por la conducta que hubo al darle lo mejor. Mi hermano, Él es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Y Él dijo, yo le quiero dar lo mejor a mi Dios. Pero Caín tuvo otra actitud. Él ya venía con esa raíz, ya estaba contaminado. No tengamos esa apariencia de cumplirle a Dios adoración, cumplir a Dios ofrenda. Vengo y voy a dar mi diezmo, pero porque me lo piden, ya está, se lo avientes a Dios, porque te lo va a regresar, hermano. Él no es deudor de nadie. Entonces, mi hermano, a Dios no lo vamos a impresionar, a impactar con eso. El eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 26, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, bueno, creo que se pronuncia así,
reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿A qué vino? A adorar. Mi hermano, alguien con otra nacionalidad, pero que había subido a Jerusalén a adorar a ese Dios del que algún día escuchó. No vas a ir a adorar o no vas a buscar adorar de alguien de que no has oído, que no has escuchado. Dice la palabra, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán si no hay alguien que les dé el mensaje? Pero este etíope había ido a adorar. Mira, Dios ve y escudriña los corazones de todas las personas. Y Él no hizo acepción de personas. Él dijo, hay una persona que vino, se esforzó, se movió, se trasladó, no le dio flojera, no escatimó sus recursos. Una pausa, un paréntesis aquí. De lo que te hablaba de Jeroboam, él había levantado, él hizo una división en esto del culto a Dios, porque el pueblo de Israel ya no quería que bajara a Jerusalén a hacerle adoración en el templo de Jerusalén. Él le decía, no bajen, ya no bajen, mejor aquí, adoren aquí. Entonces mandó levantar 2 estatuas, no me acuerdo el material, pero levanta 2 estatuas y les dice, aquí en este lugar, aquí adoren. Hermano, él prohibió, porque cómo se iban a esforzar, ya no bajaran. Mi hermano, estaba lleno de contaminación su vida, fingiendo querer adorar a Dios, pero no había en nada, en absoluto, identidad en él para con su Dios. No lo había. Por eso le prohíbe al pueblo, no bajen, miren, mejor aquí. Y hermano, ¿cómo crees que vio Dios eso? Hermano, cuando te tengas que esforzar por venir a la iglesia, esfuérzate, Dios lo ve. Este eunuco había tomado tiempo, esfuerzo, recursos y había ido a adorar y Dios lo miró. Y tú conoces la historia, fue enviado Felipe ¿a qué? A predicarle, porque él estaba leyendo un pasaje de Isaías y al leerlo él no entendía, no comprendía. ¿Quién mandó a Felipe? El Espíritu Santo, para explicarle, enseñarle. Pregunta, ¿tú crees que solo porque Felipe le platicó a quien hacía referencia Isaías, por eso el etíope ya había entendido quién era el pasaje, quién era ese cordero que iba al matadero? El Espíritu Santo usó a Felipe, que quería que le hablara y le explicara, pero finalmente el Espíritu Santo le estaba hablando directamente a ese eunuco. Él lo convenció al punto de quererse bautizar en ese momento. ¡Qué mensaje, qué impacto! Pero el Espíritu Santo quiso usar a Felipe. Ay, hermano, por ahí va el mensaje. Ahí vamos. Espero que ya lo vayas viendo. Publicano, Lucas 18. Vamos a Lucas. Capítulo 18, versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Hermano, yo no sé qué odiaban más los judíos, si a los samaritanos o a los publicanos. Porque los publicanos eran pueblo, su sangre, su pueblo, pero que los traicionó trabajando para los romanos, cobrándoles los impuestos. Pero no, hermano, no como el SAT que viene y nos dice, ay, por un medio de un requerimiento me debes impuestos, ¿no? O ahora que está la fiel ahí ya nada más te metes y ¡pin! Debes tantos miles, ¿no? No como el SAT. Era la fuerza. ¿Por qué? Porque era una nación sometida por el pueblo romano. Entonces el cobro de impuestos, hermano, era no pagas, órale, vente, vamos a la cárcel. Pero era agresivo, era
en sometimiento, en esclavitud, hermano. Porque así era el pueblo romano, no eran amables. Y eligieron a personas judías de entre el pueblo para cobrar esos impuestos. Entonces no sé a quién odiaban más. Pero ¿qué te parece? Esta parábola, ¿quién la contó, hermano? ¿Quién la estaba platicando? ¿Quién era? Jesús, ¿verdad? El Verbo, Dios, poniendo un ejemplo y un mensaje. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo, dice, ayuno 2 veces por semana. Hermano, ¿cuántos ayunas tú? No, no es cierto, no me digas. Bueno, más bien, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Luego dice, doy el diezmo de todo lo que gano. Hermano, ¿das tu diezmo? No me digas. Luego dice, pero el recaudador de impuestos en pie, hermano, los recaudadores de impuestos ganaban bien. Entonces esta persona, este recaudador de impuestos de pie, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. No estaba fingiendo. Realmente en la parábola Jesús lo menciona porque él estaba viendo el corazón, pero estaba viéndolo, estaba manifestando ese arrepentimiento. No llegó como que diciendo: yo merezco todo, ¿no? Yo soy aquí, yo tengo dinero. No, él sabía su condición, él sabía que estaba siendo un traicionero para con su propio pueblo. Estaba siendo rechazado. Ya no era bien recibido para ir a hacer actos de culto. No era bien recibido en las sinagogas. No era bien recibido en el templo. Por lo tanto, ¿qué haces? ¿Qué haces tú cuando en la iglesia no te sientes recibido? Que nadie te habla, no te saluda y hasta te enojas porque pues, ahora todos estuvieron muy groseros. ¿Qué haces? Dices, pues dejo de ir a la iglesia. Pues lo mismo este recaudador. Pero hermano, aquí vemos cómo Dios habla y distingue las actitudes. Para efectos, aquí estamos hablando de una oración. Pero vemos bien específico cómo alguien que se cree tener una identidad, que cree tenerla por sus propios méritos y su propia cuenta, no es bien recibido y bien visto por Dios mismo. Hay unas prácticas que hacen, por ejemplo, la Iglesia Católica, que algunos de ustedes tal vez conozcan, que se llaman los sacramentos. Estos en su historia, ellos buscan que las personas tengan fe en ellos porque son transmisores de salvación, son buenos transmisores de gracia, dicen ellos. Entonces, por lo tanto, esos 7 sacramentos es bueno llevarlos a cabo. Uno de ellos es el matrimonio. Yo me pregunto cómo le hacen todos ellos, porque la mayoría de 10 matrimonios que ya ni se quieren casar, 5 de ellos se divorcian. Entonces, ¿ya la gracia ya nos dada o qué? ¿Ya la gracia fue comprometida? Por lo tanto, ¿ya no va a haber salvación? La gracia es algo que no proviene del hombre ni de actos del hombre. Solo por gracia somos salvos, pero ¿de quién viene? Un don de Dios, regalo de Dios a nuestras vidas. Otra práctica religiosa que es el tefilim o la filacteria en el pueblo judío. Ellos, algunos consideran que son, la palabra filacteria viene del griego, si no mal recuerdo, del griego y del latín, que
tiene un significado acerca como de amuleto. Por eso el pueblo judío no le llama filacteria, porque es como algo religioso, idolátrico, y ellos van a decir, no, eso es idolátrico. Entonces por eso en hebreo se llama tefilín. Esos tefilín para ellos son como una señal, un recordatorio, e incluso para los jóvenes ya a partir de los 13 años en su bar mitzvah, les hacen colocarse esos tefilín como un sistema también de enseñanza, de reconocimiento de una nueva etapa en su vida, dejando la niñez, dejando la infancia, ya no dependes de papá, ahora eres alguien independiente que tienes que buscar el cumplir con la ordenanza, porque ellos lo ven como una ordenanza de Dios. Vamos a Mateo 23. Para que veas qué tan relevante era esta práctica. Esta práctica no inició desde Moisés, que escribió el Pentateuco. No se sabe exactamente, pero algunos dicen que en el siglo II antes de Cristo, o por esas fechas. Algunos dicen por lo que han encontrado arqueológicamente, pero no hay propiamente una fecha específica, no se sabe a partir de cuándo fue implementado. Pero en el capítulo 23, versículo 1, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, fíjate qué tan importante es, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. O sea, les da la relevancia. Escucha lo que van a decir, porque lo que van a decir son palabras ¿de quién? De la ley, de Dios, provienen de Dios, no hablan de ellos mismos. Pero sí les dice, mas no hagan sus obras, no repliquen lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaremos así en nuestra vida cristiana? Diciendo pero no haciendo, conversando y platicando pero no haciendo nada, pero sí sabiendo tener una buena charla cristiana, ¿verdad? De modo que 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Cómo le gusta a la humanidad quererle robar la gloria a Dios? ¿Cómo le gusta a la humanidad querer tener reconocimiento? Una palmadita en la espalda diciendo bien hecho, eres un campeón, eres una supermujer. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Esta práctica, hermano, viene a raíz de lo que menciona el libro de Deuteronomio 6, cuando les da la ley y le dice amarás al Señor tu Dios, y les dan indicaciones y les dice y pondrás estas palabras, las recordarás de día, las recordarás de noche, las pondrás en los postes de tu casa, en los dinteles y en tu frente y en tu brazo. Y en otro pasaje dice, y las grabarás en tu corazón. Bueno, este conjunto de pasajes bíblicos, este contexto, los llevó a hacer esas cajitas. Aquí hay una imagen para que identifiques de qué estamos hablando. Son unas cajitas que conservan ahí textos de la ley. Se los ponen aquí en el brazo, a la altura del corazón, para que entre a las emociones, ¿verdad? Le rindan sus emociones, sus sentimientos. Se la ponen en la frente ahí, la pondrás, dice, entre tus ojos. Y por eso visualmente se le ponen ahí, ¿va? Para que esté aquí. Y así hacen oraciones. El que se pone aquí, se amarran. Esos son los, la filacteria o el tefilín.
lo amarran en sus brazos. Ese ensanchamiento que dice Jesús es que lo hacían, pero lo hacían hasta para verse, se pavoneaban entre las calles con eso que tienen en el brazo y en la cabeza. Y así se lo ponían y hacían oraciones, conteniendo esa ley, esas porciones ahí. Mi hermano, si eso funcionara, no hombre, yo pondría mi Biblia y dormiría así, mira, recostado, a ver si se me mete a la cabeza. Me pondría una Biblia chiquita de bolsillo en el corazón para que a ver si ya empiezo a amar a mi prójimo, ¿verdad? Ya empiezo a tener una conducta diferente. Pero hermano, eso no funciona. Siguen siendo actos religiosos y aquí Jesús lo evidencia. Y aquí Jesús le dice: ¿ustedes creen que eso Dios lo recibe como un acto de devoción, de adoración? Si lo están haciendo para su propio deleite, para su propio reconocimiento. ¿Qué es entonces, amado hermano, adorar? ¿Qué es lo que nos muestra entonces este pasaje, esta porción del capítulo 4 del libro de Juan, versículo 23? ¿Qué es esa declaración que Jesús hace cuando dice: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad? Tú vas a encontrar, seguramente hay más significados, yo encontré dos relevantes que quiero notar. Uno de ellos que habla acerca en el significado de adorar, como servir, rendir culto o adorar. Cuando hacían referencia a un sacerdote que adoraba a otro Dios, tú vas a encontrar en la palabra que dice: y servía al Dios, no sé, Baal, por ejemplo. Y servía a tal Dios, es porque le hacía su devoción, se dedicaban a él, le servía, le daba su tiempo, sus prácticas. Pero el punto 2 es el que tú vas a encontrar en este pasaje. Ahora sí vamos a regresar a Juan capítulo 4. Dice así. Vamos al versículo. En el 6 ya quedamos, que allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó a la mujer de Samaria y fue a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces el 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Pero hermano, este es un claro ejemplo de que nosotros por nuestra cuenta no podemos acercarnos a Jesús si no es porque el Espíritu Santo nos muestra quién es Él. Qué triste sería que Jesús pasara enfrente de ti y tú no supieras que Él está ahí. Qué terrible sería eso. Por eso debes de deleitarte cada vez que estás en un culto con tu familia en Cristo. Porque Él es el pan de vida, Él es la palabra de Dios. Él es el que te habla, y cuando sientas que te está llenando, gózate porque te está hablando, hermano. Porque te está revelando, el Espíritu Santo está siendo activo en ti. Dice entonces, el 12 fue el que leímos: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado? 13, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Hermano, yo aquí no sé si estaba siendo sarcástica. A mí me suena sarcasmo. Como que diciendo: ay, pues dame de esa, pues porque me ahorre la caminada. Quién sabe, creo que eran como 1 kilómetro lo que caminaba ella
de Sicar a donde estaba la ciudad de Sicar, que vivía ella, hacia el pozo, era como 1 kilómetro. Entonces, pues dame de esa, ¿no? Dame de esa agua, ¿quién no la quiere? Y él le dijo, bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Hermano, él ya sabía, pero ¿qué tenía que hacer? Quitarnos lo que hace contigo, conmigo, quitarnos de nuestra mente, nuestra actitud arrogante, déspota. Quitarnos ¿cómo? Recordándonos quiénes somos y de dónde Dios nos va a sacar o nos ha sacado. Y hermano, eso es lo que iba a empezar a hacer. A ver, sale, empecemos, iniciamos. Comenzaste bien al decirme eso, ¿no? Ya me imagino ahí, porque ahora vamos a ayudarte a ubicar tu condición. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes. Porque 5 has tenido. En eso has dicho verdad. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. A saber, hermano, si estaba siendo sarcástica también. ¿Tú no crees que a lo mejor haya pensado que pues ella era muy conocida en su ciudad como una persona que andaba brincando de un matrimonio en otro? Digo, ya para llevar 5 o 6. Yo creo que ella ya tenía una fama y por lo cual iba a esa hora a sacar agua. No iba cuando todas iban al inicio de la mañana donde no había sol. Iba en una hora complicada del día. Dicen algunos, tal vez para evitar la vergüenza, tal vez para evitar el ser juzgada, el ser rechazada, yo no lo sé. O simplemente porque necesitaba el agua a esa hora, ¿verdad? Pero nadie de nosotros va por las tortillas a las 12 del día, ¿va? Y si vas quejándotele, ¿por qué no vine más temprano, va? Porque vas a ir sudando y caliente como está el sol. Pero dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decid que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Como que empieza a haber quiere implementar como, no sé si una discusión, el de, a ver, aquí es donde tenemos que adorar. Y ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén, cuando nuestros padres bebieron de este mismo pozo. ¿Quién es el que está mal? ¿Ves? ¿Quién está adorando mal? ¿Quién está adorando inapropiadamente? ¿Quién se equivocó de iglesia para adorar a Dios? ¿Quién está en la iglesia que no tiene la verdad? ¿Que está en un error? ¿No lo hacen bien? Los músicos no lo hacen bien. El predicador habla cosas raras. Te estás equivocando de lugar. Y dice, pero ve qué respuesta le da Jesús. 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ese sí le puso en su lugar. Porque eso sí, siendo Jesús, siendo el Verbo, tenía bien claro quién era su pueblo. Él sabía bien quién era el pueblo del cual había sacado de esclavitud de Egipto. Él venía de los judíos. Tampoco se trataba de despreciar al pueblo judío, que no estuvieran teniendo una conducta adecuada, apropiada. No, tampoco se trataba de entonces ahora hacerlos como lo vil, aunque estaban teniendo esa conducta ellos para con Dios. Pero el mismo Jesús declara esto. Fíjate cómo responde. La salvación viene de los judíos. Le dejó en claro su identidad. Tú no eres judía. Tú eres una mezcla medio rara ahí de Samaria. Bueno, estoy agregando palabras, perdóname, pero espero me estás entendiendo. Tú no eres judío. O sea, acuérdate, como que ubicarla bien, su papel, su conducta. No solo era lo que ella estaba viviendo,
sino que era su identidad de origen, el pueblo de donde ella había crecido. Entonces dice 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, no en carnalidad, no en su emotividad. Entonces, ¿qué se necesita para adorarle? El punto está ahí en esa frase, en el 23 mismo está, hermano, cuando le dice el Padre. Porque le está diciendo que el Padre busca adoración. ¿Quién es un padre? El que tiene hijos. Es decir, que el Padre iba a buscar que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Porque aquel que es su hijo es porque ya tiene vida, porque ha recibido la vida eterna. Entonces el Espíritu de Dios habita en él. Entonces la verdad, que es Jesucristo, habita en él, mora en él. Por eso tiene vida. Ha dejado la muerte para ir a la promesa de la vida eterna. El que cree en Jesucristo. Vamos a leer rápidamente unos textos, hermano. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nadie va a ser guiado a adorar a Dios si no es por el Espíritu Santo. Hablando de una adoración aceptable para Dios. Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca adoradores religiosos. No pienses que por hacer prácticas religiosas ya va a ser aceptada la adoración de esas personas. No es así. Isaías 59. Versículo 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Esa es una promesa que tú tienes que buscar, pero no en una práctica religiosa de imitación. Lo que va a salir de tu boca, ¿qué va a ser? ¿De qué está lleno tu mente y tu corazón? ¿De qué estás lleno? ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que vas a hablar? Y eso te va a dar muchas respuestas, y tu descendencia va a hablar a su descendencia de este pacto que Jesús está haciendo en su pueblo. Gálatas 5. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, cuando tú vas a encontrar un montón de pasajes bíblicos, por ejemplo, me viene a la mente cuando le dice, oye, tú que traes tu ofrenda, ponla a un lado y mejor ponte a cuentas con tu hermano. No se trata de adorar por adorar. No se trata de traerle expresiones a Dios solo por cumplimiento religioso, porque no te van a recibir tu adoración. Dios quiere que vivas en espíritu.
y vivir en el Espíritu. Adorar en el Espíritu es vivir en el Espíritu. Para ello se necesitan los frutos del Espíritu, que viene acompañado de tu conducta, de tu búsqueda. Eso no te está comprando la salvación. Hay mucha iglesia que confunde la salvación con la experiencia o la vivencia en Cristo Jesús. La vivencia del fruto del Espíritu es difícil, no la puedes imitar, no la puedes copiar, porque es construida, porque es buscada, porque ahí es alimentada. Lo que haces cuando te congregas, cuando vienes los martes a orar, cuando vienes los miércoles a buscar, cuando te integras en los discipulados, cuando estás dispuesto a convivir con la iglesia imperfecta, malhumorada, mala onda. Sí, incluso al hermano que le prestaste dinero y nunca te pagó, a ese también. Más lo tienes que amar. Al que te cae gordo y no lo aguantas cuando lo ves, más lo tienes que amar. Porque si no, así te van a ver a ti. Así te va a ver Dios, te va a rechazar, te va a despreciar. Gálatas 5:18 dice: por si sois guiados, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo los preceptos religiosos. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, no está hablando de que aquellos que tienen la salvación después la van a perder. Está hablando de alguien que cree tener una identidad como cristiano, porque religiosamente a lo mejor un día lo invitaron a la iglesia, pero nunca creyó en Jesucristo. Nunca el Espíritu Santo le mostró su condición y vino a Jesucristo. Por lo tanto, no puedes producir fruto. Porque si no, entonces tú ¿qué vas a decir? Por mi fruto compro mi salvación. Mi hermano, pues, ni lo vas a dar. No vas a poder. Porque solo el Espíritu Santo te puede alimentar y te puede guiar, te puede llenar para que des fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos evidencian. No. La iglesia más efectiva es la más explosiva en alabanza. Es que eso no va a ser, no es la llenura del Espíritu. Esa no es la adoración, eso solo son pues como la corbata, el moño, no sé, las mujeres como cuando se maquillan. Ustedes no son lo que se maquillan, ustedes no son sus zapatos. Es que no tengo Gucci, entonces no valgo. No, hermano, tú no eres lo que vistes. Porque nosotros somos la identidad que el Espíritu Santo nos vino a mostrar en Jesucristo por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces puedo ser llamado hijo de Dios. Y mi Padre espera de mí esa adoración. Tu identidad mueve la adoración que le vas a dar a ese Dios. Dice, ¿cuál nos quedamos? Ya estamos acabando. No todo el que, fíjate, 21, agárrate hermano, porque es donde dices, no, es que ¿por qué no puedo quitarme esos pensamientos religiosos de vida cristiana? Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No hasta tenía el don de lenguas? Y lo hablaba aquí por allá. Y apantallaba a todos con eso. ¿Y qué les responde? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Porque, hermano, aquellos que son de Cristo Jesús, que ya no van a pecar, ya no van a fallar. Sí. Como cuando tus hijos se portan mal. Cuando tus hijos se portan mal, o tú que fuiste hijo, todos los de aquí fuimos hijos de alguien, o tenemos hijos. Cuando te portas mal, en ese momento no perdiste la paternidad, ¿verdad?, de tus papás. Chin, ya soy un huérfano, porque me porté mal, ¿verdad que no? Lo mismo el pueblo de Dios. No es salvo en la noche y muerto en la mañana, solo porque pecó. No se aplaude. El papá no te va a aplaudir. ¿Quién le aplaude a su hijo? Bien, hiciste una travesura, bravo. Bueno, en este mundo de iniquidad ya sí ya aplauden, ¿eh? Ya hasta se los llevan. Estaba viendo un video de los buscachoques. Ya hasta se llevan a los niños. Ya hasta sus hijos se los llevan para que vean las prácticas de robar, de engañar. Sí, sí hay mucha iniquidad en el mundo. Pero el pueblo de Dios tiene su identidad como hijo de Dios en una paternidad gloriosa, maravillosa en nuestro Padre, gracias a la sangre del Cordero. Él no nos quita porque hicimos algo malo nuestra identidad como hijos. Yo no sé cómo vengas hoy, pero eres hijo de Dios. No porque te lo dijo alguien, un hermano, un papá, un amigo, no, porque Jesucristo te lo dice. Él te lo declara en su palabra. Y esa identidad es lo que te mueve. Cuando esta mujer le revelaron su condición, cierro con esto, hermano. Cuando esta mujer le revelan su condición de pecadora, ¿qué fue lo que hizo? Se le olvidó el agua. Ya no pensó más en la necesidad de su casa. No sé si de ahí bebían o si iban a lavar los trastes, iban a lavar ropa. No sé qué iba a hacer con ella. Yo creo que iban a beberla, porque de hecho de eso se trataba. Dame de tu agua para beber. Entonces yo creo que era el agua que esperaba el marido. No era el marido, el ajuntado. A expensas de que le iban a gritar, le iban a regañar. ¿Y dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Y una vez que ubicó su condición, entonces supo quién le hablaba. Y el acto, a lo que te quiero llevar con el mensaje de hoy, es que el acto de adoración más grande que nosotros tenemos es reconocer la identidad que tenemos en Jesucristo. Porque eso nos lleva a movernos como esta mujer que soltó el cántaro, lo dejó y se fue corriendo a declarar, a confesar que el Mesías estaba ahí, que Él le había hablado. La mayor adoración que va a salir de tus labios no es cantar un canto que alguien más hizo, es confesar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Esa es la adoración y la alabanza. Por eso el pueblo de Dios tiene que predicar a Jesucristo. No es coherente una iglesia que no predique el evangelio, pero que sí quiera cantar, que sí quiera panderos, banderas. No está mal, son expresiones, pero la mayor adoración en espíritu y en verdad es la que Cristo quiere en nosotros. El evangelio de Juan, donde hace esa declaración Jesucristo,
es un evangelio donde nos llevan al arrepentimiento y al reconocimiento del señorío de Jesucristo, para entonces podernos poner por obra. Último versículo. Últimos versículos. Ya es el último. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Una mujer sin identidad propia, destruida, despedazada, empezó a predicar acerca del Cristo. Y por causa de ella, describe la palabra, que muchos creyeron. Eso lo dice el 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Y ya después le dijeron: pero ya no solo creemos por lo que tú nos dijiste, ahora lo hemos visto, ahora lo conocemos. Estamos en una racha de unas semanas de un evento evangelístico. Y si tú preguntas a los hermanos de evangelismo, está mi hermano Jorge: George, ¿verdad que ya llenamos los 4 autobuses? Va a decir, pues es que ni siquiera pasan a anotarse. Bueno, es que a lo mejor no quieren ir al evento porque pues también no les gusta que piensen, a lo mejor piensan que es un gancho musical. Y eso no es el evangelio, hermano. La música solo va a ser un medio de expresión musical. Pero si la palabra que prediquen no les asciende al corazón, de todos modos no va a pasar nada. Pero si sí usa nuestro Dios al predicador para que esa palabra llegue al corazón y se salve una persona, ¿por qué no vamos a movernos y hacer algo al respecto? ¿Por qué no voy a evidenciar en donde yo me muevo en mi entorno? Nos es más fácil enconcharnos, venir y expresar adoración musical aquí en el pueblo, pero en la intimidad no lo hago. Cuando estoy con los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, hasta me callo porque me da vergüenza que se burlen del cristiano. ¿Tú crees que eso es expresión de adoración? ¿Realmente crees que la mejor adoración es la musical? Por supuesto que no. La mejor adoración no la crea un hombre común. Solo puede venir de alguien vivificado, de alguien nacido de nuevo.